¿Alguien me escucha? Pues bien, comenzamos esta historia del libro sin celular. Y me viene a la mente cómo en aquella época donde no había celulares, la expectativa de nosotros como protagonistas de nuestra vida era un poco menor. No era necesario que supiéramos hablar, no era necesario tener un cuerpo estupendo para poder salir a cámara, para poder utilizar las redes sociales y aprovechar que somos guapos o que somos fisicoculturistas o las mujeres que están bien buenotas y esas cosas que se supone que te hacen viral. La realidad es que éramos personas un poquito más bien en el incógnito, en, escondidas por ahí. Ciertamente siempre había la sensación de querer ser descubiertas por alguien o por algo que nos dijera que tuviéramos talento, pero a final de cuentas éramos simples estudiantes, simples personas civiles, amas de casa, padres de familia, alumnos, amigos y amigas. Eso éramos. No teníamos que tener un estatus, ni tener una imagen, ni la marca de personal existía. Y sin embargo, las personas que brillaban con luz propia, supongo que seguían métodos adecuados para sobresalir del resto. Yo conocí a varias personas que sobresalían por bailar, por hacerlo bien. La música techno era la que estaba de moda en ese entonces. Después vino el reggae y también conocí a muchas personas que sobresalían por ser darketos, por ejemplo. Expresaban una especie de intelectualidad que los hacía ver bien ante la sociedad y con esto estas personas sobresalían por ser más inteligentes, por vestir de negros, por supuesto. Conocí a personas en ese entonces denominadas funk, que lo que ellos es que generalmente la mayoría de ellos estaban apegados a tocar la guitarra, a los instrumentos musicales. Algunos de mis amigos cantaban, por ejemplo. Y con esto, como te darás cuenta, el ámbito era diferente. Sin celular, la vida en realidad tenía otros argumentos. Era la noche del 23 de marzo de 1994, la muerte de Colosio. En esta situación donde se desvivió Colosio, efectivamente las noticias eran las que pasaban en la televisión, esta información. La sociedad estaba conmovida porque en todo el país se escuchó esta noticia que lo habían desvivido en pleno acto de campaña política. De esta manera todos hablamos del suceso, sin embargo, la socialización era parte de los eventos, de la fenomenología que ocurría posterior a conocer este tipo de noticias. Y sin embargo, hoy en día estamos atentos a las redes sociales para saber noticias al momento. El Twitter funciona como esa parte donde las noticias nos llegan al instante. Hace poco, un 19 y después un 17 de septiembre, cuando tembló en Morelia y tembló en todo el país, efectivamente todos recurríamos al Twitter para saber en dónde había sido el temblor, qué estaba pasando. Mis papás recibían efectivamente llamadas de unas tías que se encuentran en otros estados de la República para confirmar que estábamos bien, porque se había escuchado que había sido en Michoacán, que algunas habían sido en Guerrero, en Oaxaca, y desde luego a las personas, a nuestros seres queridos les afecta el pensar que un temblor puede ser un suceso que nos haga
estar mal o que tengamos, por ejemplo, algún accidente debido a eso. De esta manera, como se darán cuenta, sin celular se tienen otro tipo de medios, de canales informativos, se recurre también más al cara a cara, al tener conversaciones más enfocadas a la tarea, se dice por ahí. En casa nada menos recuerdo esas escenas, esos momentos en los que regresaba a casa con el estrés, pero también con la consecuencia y responsabilidad de haber cometido algún acto que no me favorecía y que desde luego iba a recibir un regaño de parte de papá. Y en ese camino, en esa transición hacia la casa, sabía que era impensable e imposible el poder quitarme de ese regaño, el poder salirme y zafarme de que en mi casa me regañaran. Y sin embargo, hoy en día estamos tan dotados de información que si durante ese transcurso ocurre un suceso, se habla de que un volcán está en erupción o matan a algún candidato, desviven a algún candidato o pasa alguna situación, algún desastre natural, la realidad es que se puede olvidar hasta a qué íbamos a la casa. En ese transcurso pueden ocurrir muchas emociones porque ver noticias con tanta frecuencia en realidad te está hablando de tener emociones constantemente. Nada menos el TikTok es el acto de estar cambiándole para tener diferentes emociones. Yo sinceramente como psicólogo lo veo como un acto de ejercicio para las emociones y no lo veo tan inadecuado, siempre y cuando no se convierta en una adicción, porque también es cierto que pasarse 4 horas, 2 horas, 8 horas en el TikTok ocasiona que no hagamos otras tantas cosas que tenemos que hacer. Y lo digo como un usuario frecuente que por un acto efectivamente de responsabilidad hacia mis clientes, me he dado la tarea de vivir la adicción en carne propia, de estar frente al celular y no dejarlo durante varias horas, dormir y despertar con el celular todavía en la mano. Y sin embargo, he sido capaz de salir de estas adicciones y volverme parte de este sistema que lo único que hace es ser sugestionador hacia las demás personas. Y si bien es cierto que en mis videos, en mis audios que yo elaboro, tampoco es que tenga viralidad y no tenga los miles de likes y visitas. Sin embargo, tengo mi propio público, al cual le agradezco mucho. Son por ahí en TikTok 169 a 200 que generalmente visualizan mis videos y les agradezco mucho. Sin embargo, también me doy cuenta que los likes no, no dan un indicador necesariamente de la calidad del producto. He visto productos de muy mala calidad que finalmente tienen miles de likes instantáneamente. La gente hoy en día no somos capaces de tener el criterio siquiera de elegir nuevos contenidos. La realidad es que en YouTube, en YouTube principalmente, son contados los personajes que tenemos que visitamos a diario. Ya tenemos por ahí nuestros suscriptores y qué es lo que hace el algoritmo. Únicamente nos presenta contenidos de estas personas. Y si no estás suscrito ellos a tu contenido, pues no les aparecen. Entonces esto se vuelve un monopolio. Ahora tenemos el monopolio del YouTube, el monopolio muchas veces del TikTok. Les ha pasado que de repente ven mucho un contenido, pero les desaparecen otros. Esto es efectivamente porque nuestros intereses cambian a diario. Muchas personas, muchos creadores de contenido, no se arriesgan a entrar a la plataforma de TikTok precisamente por eso, porque es muy cambiante. Esto pudiera ser un acto democrático que para muchos pudiera ser
un acto también disruptivo y hasta revolucionario, y mediante el cual estuvieran transgrediendo el monopolio. Sin embargo, si somos conscientes, en realidad termina siendo un monopolio, ahora con diferencias constantes y sin contenidos repetitivos, en donde lo que monopolizan es la atención de los usuarios. En realidad salimos de Guatemala para llegar a Guatepeor, porque ahora somos esclavos de una aplicación dentro de un celular que se supondría tendría muchas otras funciones, y lo único que sabemos es el logotipo de TikTok y saber cómo embobarnos durante 6 horas, durante 4, 2 horas, 1 hora. Muchas veces este acto no lleva de la mano las restricciones o normativas que los padres pudieran tener sobre sus hijos, porque efectivamente les alivia y les libera de aquella responsabilidad de tener que atender al hijo. Y el hijo por allá, en ese síndrome de hikikomori, se apega tanto a las tecnologías que posteriormente se olvida hasta de los padres. Y con el tiempo los padres pues quieren contribuir a la educación de un hijo que ya creció. Y definitivamente para entonces el hijo no tiene consciente, todavía no ha desarrollado el acto de la educación y de hacerle caso a esos padres que en su momento prefirieron evitar educar a su hijo y dejarlo a la intemperie para que usara la tecnología y con eso se educara a sí mismo. Aunque esto no se le puede llamar educación, ya que por lo menos en TikTok son muy variados los contenidos, y aunque sigas alguna cuenta que sea muy útil, finalmente verás otras tantas cosas. El YouTube sí puedo decir que termina siendo muy educativo si lo utilizas a favor, ya que hay contenidos, podría decir yo, manuales, que son el equivalente a las revistas de antes. A las revistas en donde te suscribías, te llegaban tomos a tu casa para educarte sobre alguna función que requiriera no solamente ser espectador, sino también practicar para poder elaborar y aprender alguna actividad que conlleve a un beneficio. Mi hermano estaba suscrito, o por lo menos llevaba muchas revistas de electrónica. Con esto, él estudiaba electrónica en la secundaria y los dos nos convertíamos la casa en un taller en donde yo le ayudaba a que soldáramos circuitos y con esto creáramos radios, o que creáramos lucecitas y miles de cosas que le llegaban efectivamente ahí las ideas. Esto era una manera de aprender para un futuro que se venía y que no se sabía de qué se trataba. Recuerdo que en ese aspecto las vertientes, las olas tecnológicas han variado mucho desde los 90, que es la etapa en la que yo convivía mucho con mi hermano, y en donde no se veía venir ni siquiera esta situación de que existieran teléfonos móviles. La problemática en ese entonces en realidad era que las computadoras fueran eficientes, porque ya existían, sin embargo todavía no existía el Windows. Hasta Windows 97 fue cuando ya se habló de una ventana en donde podías tener una especie de escritorio y ahí podías guardar documentos, pero esa era en realidad la revolución que venía. Antes de eso no había tecnología como tal, ni siquiera los teléfonos seguían siendo solamente en las casas. Ya en Estados Unidos, en otros países se hablaba de un celular o de un teléfono móvil que podías traer en el carro, pero principalmente tenía que ser en algún lugar el cual le pudiera proporcionar alguna ubicación. De esta manera nos damos cuenta que efectivamente las tecnologías y las olas informativas y tecnológicas han sido diferentes y muy variadas. Ya los 90 nos trajo efectivamente esa evolución tecnológica
hacia mejores computadoras, hacia aplicaciones muy sociales definitivamente en las cuales pudieras convivir y platicar con gente o de este mismo estado o de otro país y con las cuales pudieras tener una cierta convivencia. Se visualizaba muy efectiva esa situación porque a final de cuentas si no tenías la posibilidad de viajar, por lo menos podías platicar con gente del extranjero y más si sabías inglés, porque si sabías inglés definitivamente una conversación era muy adecuada, pero con el tiempo pues esto se volvió efectivamente muy dinámico y no solamente era conversación, ahora es jugar, ahora es participar en cine interactivo en donde participan por grupos o grupalmente están viendo una misma película, pero esto ya vino a ser hasta esta época. En la transición habían, antes de que ocurriera que YouTube monopolizara, por ejemplo, los videos, había una plataforma denominada Justin TV que en ese entonces o por un tiempo era la que dominaba los escenarios y efectivamente ahí podías ver contenido muy variado de muchos lenguajes, definitivamente ahí te globalizabas porque te globalizabas y efectivamente ya empezaban los contenidos, ya podías ver alguna actividad en Europa o en Sudamérica. Quien tuviera acceso a la computadora definitivamente podía pasar su contenido. Pero esas eran las olas tecnológicas. Se puede decir que la ola tecnológica más importante y más relevante, a mi parecer, sí fue la evolución de las aplicaciones dentro de la computadora, pero Word, bueno, en este caso Word, Excel, los paquetes de Office. Sin embargo, yo le atribuiría un poco más a que ocurrió Facebook, por ejemplo, esta socialización que ocurrió ya a finales de 2007, 2008 en México, por lo menos, porque al parecer esto surgió en 2007 en Estados Unidos, en donde ya se amplió esta posibilidad de socializar y conocer. En muchos casos, en mi caso particular, lo utilicé para saber de familiares, de conocidos, de la infancia, de personas que hacía mucho tiempo no había visto por mi cambio de domicilio. Y en muchos casos esto fue frustrante más que alentador, porque definitivamente el conocer o el saber cómo estaban viviendo personas de la infancia, definitivamente era un poco frustrante el saber que ya no había entendimiento, que ya no podías entenderte del todo con esas personas porque ya estaban viviendo otra situación de vida. Y definitivamente, por ejemplo, yo tiré la toalla en seguir buscando conocidos o tal vez contacté a los que eran necesarios. Y con esto me detuve y hoy en día, sinceramente, no tengo esa cercanía a platicar con muchos de ellos, aunque algunos de ellos de repente me saludan. Y para mí, pues es una alegría por ahí del día cuando ocurre. Así, de esta manera, entramos al 2010, en esta otra década, en donde comenzó su apogeo el YouTube y ahí efectivamente fue la explosión de contenidos. Efectivamente el celular como tal pues ya comenzó de la década anterior de 2000 a 2010 donde no eran a lo mejor tan elaboradas las tecnologías, sin embargo ya se comenzaba a poder explorar el internet y donde definitivamente ocurrió efectivamente fue en esta década, fíjense tan cercana que está, y fue la década de 2010 a 2020 donde ocurrió esa verdadera explosión, donde se le fueron agregando más megas, más RAM a los teléfonos hasta llegar a, al 2023 en donde ya empieza a haber inteligencia artificial en las manos de los usuarios, aunque hoy en día no son para todos. Ya veremos en qué depara estas nuevas tecnologías. Pues bien, por ahora sería todo. Sin celular es la posibilidad de tener un acto de reflexión hacia el pasado,
en este libro hablado, un ejercicio también creativo en cuanto a ejercitar el estilo libre de pensar hacia una temática. Por ahora sería todo. Les agradezco a los que hayan visualizado este contenido de Sin Celular. Nos vemos en la siguiente y espero que puedan ver las repeticiones. Ya se estrenaron los primeros 2 capítulos a través de la plataforma de YouTube en Psicomar Susano. Nos vemos, buenas noches y hasta luego.